¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bienvenidos acá a una nueva edición de Los Miserables GLP, grupo de información y desinformación del Perú, amiguito. Como ustedes sabrán, el día de mañana, si vives en Perú, sabes que se celebra el aniversario de Arequipa, como dato extra. Como otro dato, se viene el examen de la PUC, mano, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estamos durante la semana de la Uni. O sea, estudiar, mi querido amiguito. Entonces, eh, si ya hablamos de Chocano, ya hablamos de Palma, ya hablamos algo de Prada y ya hemos hablado de Valdelomar, ¿quién sigue? Si estuvieron atentos a mi video de modernismo, se habrán dado cuenta de que cuando yo menciono el modernismo, este se nutre de dos corrientes, simbolismo y parnasianismo. Y qué curioso que estas dos vengan de Francia, ¿no, amiguito? Entonces, parnasianismo apoyaba al realismo. Tenía algo, ¿cómo decirlo? Una influencia. Y el simbolismo también fue parte de la mezcla del modernismo. Y es justamente de lo que te voy a hablar hoy. Modernismo es un tema corto si es que nos referimos al Perú, porque el más importante fue un muchacho que murió joven, a los 32 años. Así es, vamos a hablar de José María Eguren. Hay que expresar primero, simbolismo, ¿qué es? Aparte de ser un movimiento literario. Cuando hablamos de simbolismo, hablamos de expresar sin miedo lo que sentimos o cómo se ve nuestro entorno actual. Es como, por ejemplo, yo te digo, el Perú es un caso, por ejemplo, el de Manuel González Prada, que es un precursor del modernismo. El Perú es un organismo enfermo, donde tú colocas el dedo, pues brotará. Entonces, ¿qué me quería decir eso? Lo que me quería decir es que el Perú venía posguerra con Chile y estaba destruida la ciudad. Recordemos que Piero la fuga a Lima y deja que los chilenos tomen la capital. Luego ingresa Miguel Iglesias, ingresa Cáceres, Bermúdez y así. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que como el Perú estaba en posguerra y estaba mal, era un país que no producía, era ineficaz. Entonces, Manuel González Prada refiere a que si alguien se atreve a invertir en el Perú, lo que obtendrá serán malos resultados. Eso es lo que me está dando a entender. Y eso es simbolismo, porque está tomando un organismo enfermo, que puede ser, bueno, un humano, alguna herida, o algún animal, como por ejemplo un hongo. Si has tenido la oportunidad de tocar un hongo, cualquier hongo, o ponte un pan hongueado ya, para que no se haya mucho problema, tú tocas un pan hongueado, sale ese olor, hueles y el mogo, el hongo, se queda acá en tu dedo, algo similar. Y ahí ya está dando forma o le está dando un significado más allá. Y en este caso podemos encontrar a varios representantes, Abel Air o Aberlaire y Rinchamp. No sé si pronunciará así en el francés, Rinchamp. En este caso, Belairde fue un personaje que escribió poesías en Saturno. Este señor conoció la miseria, o sea, tenía una suerte de... Ha estado en el hospital, estuvo en la cárcel, en prisión, vivía en la calle. A los 16 años conoce a nuestro otro protagonista, Rincham, y es justamente por él que se inicia en la poesía. Pero ellos dos son poetas malditos. Si tuvieron la oportunidad de escuchar algunos de mis videos pasados, recordarán que comparaba a Chocano como un poeta maldito, lo cual puede tener una parte, pero no llegaba a ese 100%. Porque cuando hablamos de poetas malditos, hablamos de personas que perdieron ya la vergüenza, el pudor y estaban en un mundo bajo. Estas eran personas completamente decaídas con autoestima bajo. Esto quiere decir que los llevaba a acciones muy pero muy extrañas y poco éticas, como la orgía, que si no tienes idea que es una orgía, ve el perfume, ¿ok? No voy a explicar, no quiero que me censuren. También solían consumir sustancias e inhalar polvos mágicos. Y
¿Por qué poeta maldito? Si es un poeta escribe. Es que resulta que estos muchachos, en ese periodo de trance, solían escribir poemas hermosos. De ahí sale Poemas en Saturno. Ya pues. Entonces, Poemas en Saturno, voy a hacer más claro acá. Si se encuentra este poema, si se está escrito, ¿de dónde crees que lo sacaron? De acá atrás, de la pared. Pues sí, estos poemas que salieron de Poemas en Saturno fueron extraídos de la pared. Así es, como tú mismo escuchas. Y ahora, si fueron extraídos de la pared, eso quiere decir que escribían ahí. Podían escribir en cualquier lado y con cualquier cosa, exactamente. Si encontraban polvito mágico, con ese polvo mágico hacían letras. Si encontraban, no sé, globitos, con los globitos hacían sus poemas. Y con cualquier cosa, exactamente, con lo que ellos quisieran y se les diera la gana. Así era un poeta maldito. Si estuviste atento en el video, bueno, en los videos pasados, sabrás que acá en Perú fue uno, y el cual fue Martin Adam. Obviamente no a la escala de Rimchard y Belair, pero también tuvo sus cositas. Aquí en Perú, ya les conté, vamos a hablar de José María Eguren, que no fue como estos poetas ya mencionados. Pertenecía al romanticismo, ya que de por sí, si el romanticismo es darle amor a algo, el simbolismo es expresar sentimientos o como tú crees que es el mundo. Si ya hice el ejemplo de Manuel González Prada, ahora vamos a analizar un poco más. A ver, tengamos en cuenta de que Guren fue un chico muy enfermizo. O sea, era como el pata o el chico de tu escuela de primaria que, ponte, no, así faltaba un mes porque estaba mal. Ya, ponle ese ejemplo así. Eguren vivió desde muy chico en el campo, debido a que, bueno, sus enfermedades. Entonces, al vivir mucho tiempo en el campo, no es que encontrara muchas amistades. Si has tenido la oportunidad de ir al campo alguna vez, sabrás que es una casa y a tu alrededor queda un pasto y un inmenso paisaje azul. Y es algo que obviamente, por más que Guren sea un niño, le va a afectar porque no tiene con quién relacionarse más su familia. Entonces, esto forma parte de su poema, de su poesía, porque lo revela. Pero llega un momento en el cual Eguren cambia cuando mueren sus padres, regresa a Lima y se dirige a un puerto. Para ser más específicos, se los voy a leer. Luego de la muerte de sus padres, se mudó a Barranco, un balneario apacible y hermoso, en donde admiró el mar, el cual encontramos como un elemento recurrente en su poesía. Trabajó un tiempo como bibliotecario, se estableció en Lima y asistió a conversaciones sobre arte y literatura. Entonces, tomemos que usa la melancolía, la expresión, el sentimiento, la algarabía y la soledad. Así que, con todo eso, ¿qué publicó? Tiene varias obras, pero podemos mencionar a Simbólicas, Rondinelas, Sombras y la canción de las figuras. Si tienes algún conocimiento previo de este personaje, creo que todos vamos a mencionar obviamente a Simbólicas, no necesariamente por el título de la corriente, sino porque aquí se encuentra el poema o los poemas más famosos, Los Reyes Rojos, El Duque y la famosa Niña de la Lámpara Azul. Muy bien. Si escuchas distinto el audio, es que mi micro se apagó, se quedó sin combustible, sin batería. Así que vamos a leer el poema de La Niña de la Lámpara Azul. En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Ágil y risueña se insinúa, y su llama seductora brilla. Tiembla en su caballo la garúa de la playa de la maravilla. Con voz infantil y melodiosa, con fresco aroma de abedul, habla de una vida milagrosa la niña de la lámpara azul. Con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino, me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino, de encantación en un derroche, yen de leda, vaporoso tul, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul. Entonces,
Les voy a pasar algo de contexto sobre este poema. Resulta que Rugen viajó un tiempo a realizar sus estudios al extranjero y conoció una chica. Obviamente Rugen nunca le dice nada, porque era alguien tímido, callado, producto de que siempre fue una persona enfermiza durante su niñez. Entonces, decidió expresar ese sentimiento a través de este poema que nos dice, bueno, ya lo mencionamos, en aquel país destelloso, cual mágico sueño de Estambul, su perfil presenta destelloso la niña de la lámpara azul. Entonces, digamos que este frente de ideales entre realismo y romanticismo crean estas subcorrientes. Por el lado del realismo, el parnasianismo, positivismo, y por el lado del romanticismo, el simbolismo, eh, y la mezcla de ambos creó el modernismo, que fue algo mucho más duradero y llevadero. Si nos damos cuenta, lo que se busca, bueno, lo que se da a entender es que por un lado tenemos la expresión de algo y de cómo se ve nuestro mundo, sin vergüenza de decirlo, y por otro lado encontramos a una realidad que se busca un cambio y una mejora a través de la crítica. En el caso de Eguren lo único que buscaba era expresar sus sentimientos de una forma delicada y sutil, no llegar a la jerga como Ricardo Palma. Si leemos y analizamos el poema a profundidad, nos daremos cuenta que sus vivencias ya pasadas de niñez se mencionan acá, como en la playa de la Maravilla cuando él vivía en Barranco, o cuando él vivía solo, un mágico y celeste camino, la Yenda Leda y el vaporoso Tul, hace referencia al campo, y es así justamente como lo podemos ver. Como últimos datos, podríamos decir que perteneció al grupo Colónida, donde estaba Valdelomar, y como todos saben, un par de días, ya está cada vez más cerca los exámenes de la PUC, estamos en la semana del examen de la UNI, y posteriormente al de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, amiguito. Así que la PUC significa Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Y quién la funda? El señor mencionado José María Gul. Y bueno, espero que les haya gustado. Si no, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues esto es literatura, no estoy acá. Si te gusta, piola, pues. Ya recuerden que este es su canal favorito de información y desinformación. Y sin mucho más que decirles, nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.